Dios es grande, Dios es bueno. Dios bendiga a la audiencia en esta hermosa noche. Que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros y de todo ese público hermoso que nos sigue miércoles tras miércoles. Gloria al Señor. También en Facebook y en YouTube. Gloria al Señor. Un cordial saludo a mi amada esposa, hijo en Puerto Rico, a mi familia allá en Puerto Rico. Que la paz de Dios sea con ellos y les consuele de una manera especial. Y primera, ¿verdad? Y gracias al Dios del cielo, a Yahvé de los ejércitos, al Eterno, por esta oportunidad, esta bendición. Nuestro invitado especial es el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el que siempre toma el control de cada uno de nosotros. Pero también estoy bien agradecido con el Señor, que hoy tengo a mi hermana Dori Alemañi, gloria al Señor. Que Dios le bendiga de una manera especial. Nuestro hermano ministro, que ya usted conoce, ¿verdad? Sus repertorios, sus títulos para la gloria y honra del Señor. Amén, gloria al Señor. Sí, puede reírse porque aquí esto es gozo de Dios. Nuestra hermana Dori también tiene ¿verdad? Sus títulos, hermano José, pues quiere decirlo, yo no lo voy a decir. Gloria al Señor. Así que vamos a estar entrando a una palabra poderosa. Ellos van a saludar primero, hermana Dori, gloria al Señor. Amén, amén. Gracias por la invitación. Le damos la gloria al Señor, ¿verdad? Que siempre es un privilegio hablar de la vida de nuestro amado Jesucristo. Amén, gloria. Y de esa palabra poderosa que se va a traer en este día, ¿verdad? Le damos gracias a Dios. Gracias porque está con nosotros el Espíritu Santo de Dios y Él toma el control completo. Bendecimos a nuestros pastores, al pastor Ricardo y Ginette Pérez. Amén, Nuestra gloria. Congregación Bethesda, Casa de Misericordia en Middletown, y a mi esposo también le saludamos en el nombre de Jesús, que esas bendiciones lleguen, pero esté atento porque el Señor va a hablarle a cada vida en esta noche. Amén. Amén. Dios bendiga a la audiencia, a los amigos que nos estarán viendo y hermanos. El tema que tenemos esta noche es muy bonito para ustedes, edificación a vuestra vida espiritual. Queremos saludar a Tati, que siempre me pide que le salude, y amistades y familiares. Y le invitamos a que se mantenga conectado. Tras las cámaras no podemos olvidarnos de nuestro hermano Derry, hermano Bradley, que está haciendo un trabajo muy excelente, importante en este ministerio, predicando al Cristo crucificado. Gloria al Señor. Manténgase conectado con nosotros, que nos vamos a gozar juntos. Sí, amén, gloria al Señor. Y también un saludo a todos aquellos hermanos ministros que comparten, ¿verdad?, estos mensajes. Gloria al Señor, que Dios me le bendiga y que oren por cada uno de nosotros. Amén. Amén. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Este fin de semana que pasó, pues se celebraba, ¿verdad?, la crucifixión, muchos recuerdos, la Santa Cena. Algo bien bonito, pero hoy nosotros tenemos un tema que es el siervo sufriente. Vamos a hablar de aquel, ¿verdad?, que celebró la cena, que aquel que murió en la cruz del Calvario, pero también resucitó al tercer día. Y hoy se sentó a la diestra del Padre a interceder por cada uno de nosotros. Vamos a estar hablando de Isaías 53, vamos a estar orando y luego pues vamos a entrar al tema de lleno. Gloria al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, tú que eres nuestro invitado de honor, Dios mío. Padre, mira esta palabra, la cual va a ser predicada, Dios del cielo. Usa los labios de cada uno de los hermanos que estamos aquí, Señor Dios mío. Trae una palabra de aliento, de consuelo, Padre mío, solta, Padre amado. Señor, prepara el terreno, Espíritu Santo, para que toda semilla que sembremos, Señor Dios amado, germine, Señor, y tú des el crecimiento, Padre, en el momento tuyo, Dios mío, en la vida de cada uno. Señor, fortalece, Padre amado, y dale esperanza, Padre, a través de esta palabra, a aquellos que se creen, Padre, o creemos que tú no estás, Señor Dios amado. Tú nunca nos has dejado solos, tú estás con nosotros como poderoso gigante. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos, Dios mío. Amén y gracias. Gloria a Dios, nuestra hermana Dori con nosotros. Amén, amén. Vamos a estar leyendo en el capítulo 53, como dijo el hermano Francisco, Isaías, capítulo 53, los primeros 4 versículos, y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro.
fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Amén. Que Dios continúe bendiciendo a través de esta palabra maravillosa. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Y vamos a estar escudriñando esos 4 versículos, como tratándolos de exprimir, ¿verdad? De que Dios nos dé, ¿verdad? Esa revelación y se la dé a ustedes que están escuchando. Pero no deje de compartir esta transmisión, y todos los que nos están escuchando puedan recibir de parte de Dios lo que se va a hablar en esta tarde aquí. Amén. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Es una profecía concerniente a Jesucristo y describe su sufrimiento, su humillación y su muerte. Al mismo tiempo, la obra con ello cuando Él toma entre sí mismo los pecados de toda la humanidad y proporciona con esto la redención. Amén. Esto es como simplificándolo un poquito, pero este capítulo completo tiene tanto para ministrar. Tanto. Yo no sé si mis hermanos están aquí, ¿verdad? Con algo que yo voy a decir, pero en los tiempos que nosotros vinimos a los pies de Cristo al principio, Dios nos fue ministrando a través de esta palabra y reconocimos a Dios como nuestro Salvador y atendimos a la voz de Dios sabiendo que hubo un sacrificio que fue el que nos ayudó a nosotros a que hubiera una transformación en nuestra vida, cuando aceptamos que realmente fue Jesucristo el que hizo ese sacrificio. Amén. Pero en estos tiempos yo siento que yo he tratado de, vamos a decir una palabra, como de atesorar más ese sacrificio. Yo no sé si es porque sentimos que la venida del Señor está cerca. Y como que ahora le tenemos y le tomamos más en consideración a lo que Jesús hizo. Bendito el nombre de Jesús, aleluya. Amén. Amén, gloria a Jesús. Isaías 53, uno de los capítulos más profundos y ricos de toda la Biblia. Este capítulo a menudo se referido como el paisaje del siervo sufriente. Es fundamental para entender la naturaleza de la exposición de Jesucristo y el plan redentor de Dios. El paisaje del siervo sufriente comienza en Isaías 52, verso 13, y se extiende hasta Isaías capítulo 53, verso 12. Esta sesión describe una figura que es tanto exaltada como profundamente afligida. Habla de un siervo que sufre no por sus propios pecados, sino por los pecados, ministro de otros. Gloria al Señor. Claramente esta escritura de Isaías 53, este capítulo, deja ver claro que ese personaje al cual el profeta está viendo, ¿verdad? Dios le está revelando que iba a padecer por causa de los pecados del hombre, nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que se refiere Juan en el capítulo 1, verso 29, cuando vio a Jesús y lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué bendición, ministro. Verdaderamente, cuando el Dios del cielo pone este capítulo en el corazón de cada uno de nosotros y traerlo a la audiencia, gloria al Señor, sabemos que es de gran bendición. Cuando hablamos de un siervo sufriente, es una figura que representa el sufrimiento y la redención a través del sacrificio, lo que usted está hablando. Amén. Y Isaías también nos trae la enseñanza, fíjese, sobre la profecía mesiánica donde se cumple en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, en la llegada de Jesucristo. Dice que, ¿verdad?, que muchos estudiosos interpretan que el siervo sufriente de Isaías es una profecía sobre el futuro Mesías, que ya eso lo entendemos, que es Jesús. También hay, segunda parte, la identificación con Jesucristo. En el Nuevo Testamento Jesús se identifica como este siervo sufriente, sufriendo por los pecados del mundo para ofrecer la salvación, que es lo que, ¿verdad?, estamos hablando. Pero no solamente se queda allí. Hay un tercer punto que es bien importante, que es el que está Isaías hablando, que es el amor y redención. Ese siervo sufriente cumple con todos los requisitos que está hablando Isaías, pero al mismo tiempo en su sacrificio hay amor y redención. Entonces el sufrimiento del siervo sufriente es presentado como un acto de amor que lleva, oiga bien,
que lleva a la reconciliación entre Dios y la humanidad. Cristo, al ser sacrificado, ser este varón de dolores, dice la Biblia, pues nos lleva a una reconciliación entre Dios y la humanidad. Entonces la Biblia dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Él lo da por amor. Entonces Isaías es un hombre que está profetizando de Jesús, habla de Juan el Bautista que va a abrir el camino y habla de esa Virgen también. Este hombre, habla que estos profetas del ayer, no sé cómo ustedes le llamarían, pero son dignos de admirar y de quitarse el sombrero. Amén, gloria al Señor Jesús. Totalmente, totalmente. Si leemos, ¿verdad? El sacrificio dice renunciar a algo de valor para lograr un objetivo de mayor importancia, como la adoración a Dios, la expiación por el pecado. También puede referirse a un acto de servicio y devoción a Dios. En el Antiguo Testamento, recordemos, ¿verdad?, que el sacrificio se asociaba con la ley de Moisés. ¿Recuerdan? Entonces, donde se ofrecían animales como ofrenda para expiar el pecado y acercarse a Dios. Habían diferentes tipos de sacrificios, como el holocausto, el sacrificio de la expiación y el sacrificio de la comunión. Pero hoy, bendito el nombre de Jesús, hoy nos enfocamos más en el gran sacrificio que Jesucristo por la humanidad, por el amor que sintió por la humanidad, que siente por la humanidad. Es un acto de amor y de expiación por los pecados. El sacrificio implica una renuncia y una entrega de algo precioso a cambio de algo que era mayor, algo que él consideraba que era mucho más importante. Amén. Amén, gloria a Jesús. Isaías 53, verso 1, comienza preguntando, ¿verdad?, Dios a través del profeta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Cuando habla el brazo de Jehová, está utilizándolo como figura de poder, donde Dios manifiesta su poder. La persona de Jesús dice que el poder de Dios estaba sobre Jesús. La Biblia habla que sin derramamiento de sangre no puede haber redención de pecado, no se puede hacer redención, tiene que haber obligado derramamiento de sangre. Este tema, presentándolo, ¿verdad?, hoy a los amigos y hermanos que nos estarán viendo, entender que la Biblia habla claramente de Jesús como el Cordero de Dios que se presenta como el sacrificio perfecto. La hermana ministra habló acerca de la ley de Moisés, los sacrificios que se presentaban, pero la Biblia claramente dice que eso no podía quitar el pecado. Aún la gente del Antiguo Testamento que estuvo bajo la ley de Moisés, lo que hacía esa sangre de los animales que se mataban y se presentaban como sacrificio, era simplemente cubrir, pero dice que cada año que se hacía, cada momento que se hacían los sacrificios, traía la conciencia a los pecados, ¿verdad?, que el hombre había hecho pasado, pero ahora a través de la sangre de Jesús, dice que esa sangre nos limpia de todo pecado. Isaías pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Jesús citó este verso por causa de la incredulidad de los judíos. La Biblia dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Juan capítulo 12, verso 37 al 38. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? O sea, Jesús está citándole esto a los judíos cuando Jesús llega cumpliendo la profecía de Isaías 53, donde ellos rechazan a Jesús viendo las señales, viendo los milagros, viendo la palabra que Dios había puesto, ¿verdad?, en la vida de Jesús, como el brazo de Jehová, como pregunta Isaías, ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Se había manifestado el brazo, el poder de Dios sobre la persona de Jesús. Ellos aún no creían. El apóstol Pablo también cita este capítulo 53 de Isaías, el verso 1, diciendo, ¿verdad?, más a todo, dice, no todo, perdón, obedecieron el evangelio. Pues Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, ¿cuál es el anuncio? Se estaba hablando del evangelio, se está hablando acerca de lo que Jesús hizo en obediencia al Padre, presentándose como el Cordero y cumpliendo esta profecía. Sí, amén, ministro. Estabas hablando de Romanos 10:16,
¿verdad? Que dice, pero no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Verdad? Dándole, porque el hermano citó el verso, gloria al Señor. Y es bien importante, ¿verdad? Gloria al Señor, que Juan y el apóstol Pablo citan a Isaías, ¿verdad? Jesús mismo cita a Isaías. Y el apóstol Pablo, ¿verdad? Lo cita. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Wow, y verdaderamente hubo un pueblo de duro corazón. Gloria al Señor, porque el mismo Jesús dice, ¿verdad? Que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. O sea, de labios profesaban y decían, pero lamentablemente su corazón estaba lejos. Isaías también dijo esas palabras. Amén. Sabe que eso no es desde el tiempo de Jesús y no es el tiempo de hoy. Esto va a seguir, ¿verdad? Hasta que Cristo venga. Siempre va a haber gente incrédula, siempre va a haber gente que no quiere escuchar el Evangelio. Otros, pues, lamentablemente van a buscar justificarse, pero nosotros conocemos que a través del sacrificio de Jesucristo es que llega nuestra redención y llega la justificación por medio de Él. Amén. Subirá cual renuevo delante de Él, como raíz de tierra seca. No hay hermosura en Él ni esplendor. Lo veremos, mas sin atractivo alguno para que lo apreciemos. Alabado sea el nombre del Señor. Isaías 52, verso 14 dice, como se asombraron de ti muchos, pues de tal manera estaba desfigurada su apariencia, que su aspecto no parecía ni de un ser humano. Entonces, todo lo que pasó el maestro en el Nuevo Testamento cuando fue llevado a la crucifixión, antes que se lo entregaran a Pilato y lo pasaran para aquí, lo pasaran de mano en mano, ¿verdad? Pues así fue lo que hicieron con Jesús, lo pasaron de mano en mano. Y vemos, ¿verdad?, cómo lo golpean. Y aquí Isaías dice que su aspecto no parecía de un ser humano. Bendito el nombre de Jesús, aleluya. Quiero aportar algo, ¿verdad?, en lo que estaba leyendo al principio, cuando estabas hablando de el rechazo, el que no le creyeron, ¿verdad? Esto es causa y efecto. Cuando una persona no cree en algo, automáticamente lo rechaza. Entonces, en aquel tiempo lo vivió él. Y hoy lo vivimos en la iglesia, en la actualidad. O sea, no han creído en este anuncio, no han creído en el plan de salvación, no han creído en el sacrificio de Jesucristo. Y por ende, rechazan la palabra. Y está el tiempo, o sea, de este tiempo el mundo está en una dejadez, está en un rechazo a la palabra y al evangelio y al plan de salvación. ¿Por qué? Porque no la han creído. Es causa y efecto. Bendito el nombre de Jesús, aleluya. Entonces, si nosotros no creemos en algo, bendito el nombre de Jesús, aleluya, ¿cómo lo vamos a apoyar? Por eso ellos no apoyaron. Por eso ellos no apoyaron ese sacrificio, porque no le creyeron a Jesús. Pero así mismo estamos viviendo en estos tiempos. Amén. Amén. No, se ha estado anunciando desde que Cristo vino, entregó su vida y le dijo a sus discípulos ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ese es el anuncio. Es hablar de lo que Jesús hizo en obediencia al Padre, cómo se presentó como el sacrificio perfecto, derramando su sangre por el pecado de la humanidad. La hermana ministra está diciendo, hay gente que en la actualidad ha rechazado a Jesús. Unos creen, pero otros lo rechazan. Así estamos, ¿verdad?, viviendo estos tiempos y seguirá pasando. Gente que va a aceptar, gente que va a rechazar este sacrificio. En Isaías capítulo 53, el verso 2 dice, subirá con un renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay, oiga bien, parecer en él ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Yo no sé si ustedes han oído, pero yo he oído mucha gente decir que los judíos rechazaron a Jesús porque Jesús era bien feo, ¿sabes? Pero la escritura es clara. Isaías 52 leyó el verso 14 y es el contexto del 53, del capítulo 53. Y dice, ¿cómo se asombró de ti mucho? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, oiga, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Entonces, cuando vemos
a Isaías. Isaías lo que está viendo es cómo Jesús es maltratado, cómo Jesús es humillado. Cuando usted ve a Mateo 27, el verso 29, dice, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espina, una caña, y en sus manos derechas, hincándose las rodillas delante de él, le encarnecían, o sea, se burlaban de él, diciendo, salve rey de los judíos, y escupiéndole, tomaban la caña y le daban golpes en la cabeza. Mire esto, como el maltrato, la humillación que vivió Jesús después de haberle encarnecido. Mire lo que dice, le quitaron el manto y pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. En Mateo, vemos en Mateo por aquí, Mateo capítulo 14, Marcos capítulo 14, verso 65, dice, y algunos comenzaron a escupirle, oiga, y cubrirle el rostro y darle de a puñetazo y a decirle, profetiza, y los alguaciles le daban bofetadas. Mire esto, lo que Jesús está viviendo. Entonces, Isaías lo que está viendo es cómo disfiguraron, cómo le quitaron la hermosura de su rostro, cómo maltrataron a nuestro Señor Jesucristo. Eso fue lo que vivió Jesús antes de ir a aquella cruz y entregar su vida en aquel lugar llamado Gólgota, el lugar llamado la Calavera. Entonces, estamos viendo todo lo que pasó Jesús, el siervo sufrido. Y en Filipenses dice que siendo en forma de Dios no escatimó en ser igual a Dios, sino que se despojó, tomó forma de siervo. Estamos hablando semejanza de hombre, o sea, forma de siervo, porque Jesús vino y padeció por los pecados de la humanidad. Vino a servirle a esta humanidad, a entregarse. Y usted tocó, hermano ministro, por amor a la obediencia al Padre. Amén, amén, hermano ministro. Mientras, ¿verdad?, vamos desarrollando el capítulo 53, es que nos vamos a encontrar, ¿verdad?, con todo lo que estamos hablando en el sufrimiento del siervo sufriente, que estamos hablando de Jesucristo. Isaías bien claro dice, ¿verdad?, que no hay hermosura, quiere decir que él era hermoso. Lo dice bien claro la Biblia. Lo que pasa es que a Isaías se le reveló lo que él iba a padecer. Y Isaías vio, mira esto, hermano, cómo Dios le muestra a Isaías todos los acontecimientos que al varón de dolores le iba a acontecer. El mismo Isaías profetiza en el verso 3, despreciado y desechado entre los hombres. O sea, él va a ser desechado y despreciado por los hombres. Varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como escondimos de él el rostro. O sea, tanto el pueblo que Isaías le estaba profetizando, tanto como el pueblo Jesús le estaba hablando. Y como hoy en día también lo desechan. Como hoy en día también, ¿verdad?, es despreciado el Evangelio. Porque ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ese es el Evangelio, lo que se está predicando. Amén. Hoy desprecian el Evangelio, lo tiran por el piso. Fue menospreciado y no lo estimamos. Fíjate, en el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 15, dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, si nosotros estudiamos el libro de Hebreos habla del sacerdocio y habla de los sacrificios y habla, como decía nuestra hermana Dori al principio, que la ley de Moisés, los sacrificios que se hacían los sumos sacerdotes. Y dice la Biblia en Hebreos que estos sumos sacerdotes pues cada año tenían que cambiar porque unos morían y otros pues tenían que ¿cómo se dice la palabra? Ser reemplazado por otro. Y sin embargo, al entrar Cristo, pues ya no tiene que ser reemplazado porque Él entró al lugar santísimo por aquellos hombres. O sea, que tenemos el privilegio de esto. Entonces, hermano, ahorita ministro citó, ¿verdad?, Juan 1:10 y 1:11, donde dice que en el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de Él, pero el mundo no lo conoció. No lo conoció. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Qué tristeza, hermano. Que él nace allá en aquel lugar y comienza él mismo a predicar el Evangelio y a llevar las buenas nuevas de salvación. Mira que aquel pueblo fue bendecido, hermano. Hubieron resucitaciones, reprensiones de demonios, los ciegos veían. Bueno, Jesús dice en cierta ocasión, dile a la zorra esa, hablando de Herodes, dile que los demonios son echados fuera,
que los muertos son resucitados, los enfermos, todos los paralíticos, ¿sabes? El evangelio completo no solamente se manifestó con él hablar, sino con prodigios y milagros, como lo profetizó el libro de Isaías también. ¿Sabes? Es algo hermoso, ¿verdad? Que nosotros pues tenemos que examinarnos, gloria al Señor, y experimentar todas esas cosas lindas, ¿verdad? Que nos enseña la palabra y examinarla en nuestros corazones. La verdadera hermosura de Jesús, a veces la ponemos como que era la física realmente. Ajá. Pero si nos vamos a la profundidad de lo que este cuadro Amor. tan impresionante demostró con esos frutos del Espíritu en él, bendito el nombre de Jesús, porque no podemos olvidar que cuando él fue bautizado, la voz de Dios, lo primero que dijo fue que él le complacía por la obediencia que tenía en su corazón, bendito el nombre de Jesús, aleluya. Y más que la belleza física, es la belleza de poder crear cosas, de bendecir a otra gente, de amar, de darse el simple sacrificio. Eso es una belleza. Yo lo veo como una belleza. Una persona que tiene todos estos dones y estos frutos, puede ser la persona más falta de hermosura, pero la gracia que hay sobre esa persona la hace ver de una forma, ¿verdad? Que se ve bien, que se aprecia lo que se está viendo. Pero mire qué contradictorio cuando dice sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Estamos hablando de que la hermosura de él se perdió por completo. ¿Por qué? Por todo el maltrato físico que se le dio a él. Estamos hablando de lo físico en él, bendito el nombre de Jesús. Pero todo ese maltrato físico no quitó lo que había en el corazón de él. No extrajo de él en ningún momento los frutos del Espíritu en él. Bendito el nombre de Jesús. Pero qué contradictorio, como si solo se veía en él la pura agonía que había, el puro sufrimiento. Y cómo un cuadro como ese iba a representar poder y gloria en ese momento. ¿Cómo iba a representar que el brazo de Jehová estaba sobre él si lo veían así? Porque muchos de nosotros podríamos ver una persona que estuviera en una posición como esa y pensar, Dios no está con él. ¿Por qué? Por la forma en que estaba, por la forma en que lo destruyeron, por la forma en que lo maltrataron. Bendito el nombre de Jesús, aleluya. Pero eso no nos dice que no estaba, porque al final sí se proclama la fuerza y el poder de Dios sobre él. El brazo de Jehová que es extendido sobre él para que se culmine al final de todo el proceso. Amén. Cuando vemos, ¿verdad?, el rechazo, ¿verdad? Como Isaías pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? No todos creyeron al Evangelio, como hoy en día, ¿verdad? Pero los judíos, porque vino a los suyos, comenzó con los suyos, administró, ¿verdad?, los suyos, no lo quisieron reconocer como el Mesías. Ellos estaban esperando un Mesías. Ellos sabían que ese Mesías era su rey, que venía. El ángel Gabriel, cuando le da la noticia a María de que había quedado en estado de embarazo y que lo que tenía era de parte de Dios, Dios le dará el trono de su padre David. Mire lo que está diciendo. Pero ellos rechazaron, no, nosotros tenemos un rey que es César. Este se está haciendo hijo de Dios. No, lo que atacaron la persona de Jesús, lo rechazaron abiertamente, aún viendo las señales, lo que Jesús hacía. Entonces, viendo a Jesús, dice, bueno, nació de María. ¿Cómo va a ser que esté el Mesías? Exacto. Mire dónde vienen los orígenes de él. Por eso es que Isaías dice que subirá como renuevo delante de él, como raíz de tierra seca, porque de la manera en que aparece Jesús. Jesús no nació en un palacio. No. Jesús no fue hijo de Herodes, ni de Pilato, ni del César. Él nace de gente humilde, nace en un pesebre, lleva una vida sencilla. Y eso fue lo que impactó a los judíos, que lo rechazan abiertamente. Gloria al Señor, ¿verdad? Y cuando vemos el pecado enfermó a la humanidad. Mire, no hay peor enfermedad que el pecado. El pecado es lo más grande, ¿verdad? Porque el pecado afectó la humanidad. Y por eso Isaías sigue relatando en el verso 4, ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. Pero ¿de qué está hablando, verdad? Aunque Dios nos ofrece sanidad del cuerpo, sanidad física, está hablando de la enfermedad que produjo el pecado en el hombre, ¿verdad? El pecado separa al hombre, el pecado produce muerte espiritual, y sin
derramamiento de sangre no puede haber redención. Entonces, en la sangre es que está la vida. Y por eso desde el principio vemos a Dios prohibió a Noé que se tomara la sangre del animal, que se matara a un humano, ¿verdad? Porque Dios iba a demandar la sangre, porque ahí que está la vida. Entonces, cuando Cristo en ese sacrificio derrama su sangre, todo el que cree en ese sacrificio, a través de esa sangre le da la vida. Eso es lo que se conoce, ¿verdad?, como la expiación, ¿verdad? Es el proceso por lo cual el pecado son cubiertos y eliminados, permitiendo la reconciliación con Dios, especialmente a través del sacrificio de Jesucristo. ¿Qué es lo que estamos diciendo en esta noche, hablando de Isaías 53? Que no hay otra forma del humano salvarse, que no hay otra forma del humano venir a Dios, que no hay otra manera. El único camino para llevarte a Dios se llama Jesucristo. No se trata de religión, se trata del Evangelio. El Evangelio no es cualquier cosa, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. Amén, hermano ministro. Estamos dando en el clavo, ¿verdad? Donde, sí, porque mire, la Biblia dice que Jesús, María y José llegan a Egipto y dice que de Egipto llamé a mi hijo. O sea, no lo llama de los palacios. Y nosotros conocemos a Egipto como el bajo mundo, ¿verdad? Y también nos dice, como el tema que tenemos para después, ¿verdad? De Belén de Judea saldrá algo bueno de allí. Está hablando de Jesús. Exacto. Entonces ahí vemos, ¿verdad?, cómo ese Redentor, ese Jesús, que es el llamado Emmanuel, Dios con nosotros, nuestro Salvador, ¿verdad?, como habla Isaías. Ahí lo vemos, ¿verdad?, manifestando su poder. Y hay una parte bien importante, ¿verdad?, que donde cuando a Jesús lo apresan, pues todos ellos le preguntaban, ¿eres tú el rey? Es digno. O sea, porque ellos lo que querían es que Jesús lo confesara con sus labios. Pero hay algo bien bonito, que es que Jesús se mantuvo como oveja al matadero, que lo vamos a ver ahorita. No abrió su boca. Y esa es la enseñanza que Jesús nos trae a nosotros hoy, ¿verdad? Que Él sufrió todo esto, Isaías lo vio, pero Él lo sufrió en carne. En realidad, en la vida propia lo sufre. Pero hay algo que Dori habló y impacta mucho al ser humano, porque esto no es por atractivo. No, hermano. Esto es lo que hay adentro. Entonces, lo que hay adentro de ese hombre, eso era lo que reflejaba a Jesús. Exactamente. Entonces, Jesús, bueno, es tanto hermanador, y que cuando Él está en la cruz del Calvario, dice, Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. Entonces, esa palabra me lleva a mí cuando Dios manda a destruir a Nínive y Jonás se molesta. El mismo Jehová le dice, Jonás, tú no sabes que esta gente yo los perdono porque se humillan, porque ellos no saben distinguir entre la mano derecha y la mano izquierda. Wow. Entonces vemos a un Dios de amor también manifestando su amor a través de un pueblo corrompido, idólatra, que se le lleva un mensaje para que fueran destruidos, pero ellos se arrepienten. Y esa es la importancia hoy en nosotros, que nosotros nos arrepentamos delante del Dios Todopoderoso para que Él se glorifique en nuestra vida. Entonces ellos querían que Él manifestara por sí mismo, Él es rey. Pero lo más que me gusta es, ¿verdad?, que cómo ese Jesús, siendo lacerado, siendo afligido, azotado, cómo Él mantenía esa fidelidad a Dios y cómo los frutos del Espíritu se les seguían manifestando. Hoy a nosotros por mirarnos mal, hoy a nosotros por decirnos una palabra, y eso que no nos han puesto una corona de espinas y nos han dado 4 palos. Eso es así. Pero pedirle a Dios que nos pase como Esteban, que mientras lo apedreaban, esa hermosura se manifestaba en él, ese amor. Padre, veo la gloria de Dios y a Jesús sentado a su derecha. Padre, perdónanos que no saben lo que hacen. ¿Sabes? Si Jesús lo hizo, ese es Jesús, pero lo hizo un hombre llamado Esteban. Sí, amén. Entonces quiere decir que nosotros podemos. Sí, sí. Nosotros podemos cerrar nuestros labios en los momentos de en vez de herir y lastimar, decir, Dios mío, ayúdame a cerrar mis labios, a no lastimar, a que a la hermosura, a los frutos del Espíritu se manifiesten en nosotros. En vez de, ¿verdad?, contrarrestar a alguien, pues hablarle con de nuevo y con amor.
No podemos subestimar. En ese momento lo que hicieron fue subestimar a Jesús. Bendito. Lucas dice en el Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. O sea que nosotros no nos podemos olvidar que fue preparado. Dice, cuando dice subirá cual renuevo delante de él, con el crecimiento de Jesús también creció con la sabiduría y mucho más en gracia para con Dios y para con los demás. Entonces, sí era hermoso en el sentido de lo espiritual. Sí era hermoso. Nosotros por lo menos ni ustedes ni yo estuvimos ahí para ver cómo de hermoso era físicamente, pero sí hemos podido experimentar lo hermoso que es en lo espiritual, porque su espíritu es el que nos ha traído de gloria en gloria y hemos visto con él todo lo que él lo que él manifestó se manifiesta en nosotros también, como estaba diciendo el hermano. Ese ejemplo de Esteban es más que práctico en este tiempo, porque muchos dirán, pero ese fue Jesús, como dijo el hermano, pero Esteban pasó por ello también. ¿Y cuántos más de los profetas no fueron maltratados, muertos, asesinados de diferentes formas? Y ninguno de ellos negó la fe. Ninguno de ellos negó a Jesús. Y ninguno le dio la espalda. Entonces, en estos tiempos nosotros tenemos que pedirle a Dios eso, que nos fortalezca, que no subestimemos el poder de Dios, que no subestimemos el plan de Dios en nuestras vidas. Amén. No, que en este sacrificio de Isaías 53, usted está hablando de la belleza interna. Estamos hablando de Dios manifestando su amor a través de su Hijo. Y Jesús, en obediencia al Padre, mostró el amor, la compasión, la misericordia. Y cuando leemos Isaías 53, el verso 6, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como que oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Gloria al Señor. Mire lo que está diciendo Isaías. Dice que Jehová llevó, oiga bien, Jehová llevó el pecado de nosotros. En el Antiguo Testamento hay un nombre que es sobre todo nombre, Jehová, Dios de los ejércitos, el único Dios verdadero. Pero entonces se contradice la Escritura cuando aparece Jesucristo en el Nuevo Testamento como un nombre que es sobre todo nombre, y donde los judíos rechazan a Jesús. Los judíos le fallaron en el Antiguo Testamento a Jehová, Dios Padre, pero en el Nuevo Testamento están rechazando la voluntad del mismo Jehová, Dios. Jehová mismo en el Antiguo Testamento a través de Isaías dice, yo mismo que hablo estaré presente, pero en el Jehová del Antiguo Testamento aparece en el Nuevo Testamento con el nombre Jesús. Entonces dice que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cuando vemos la Escritura hablando de Jesús, los judíos le dijeron, no, este se hace igual que Dios, este dice que es hijo de Dios. Gloria al Señor. Yo veo a Jesús como el Antiguo Testamento habían 3 ministerios, era sacerdote, rey y profeta. Jesús reúne esas tres cualidades como profeta, rey y sacerdote cuando estudiamos la vida de Jesús. En Hechos capítulo 8 podemos ver a Felipe cuando el Espíritu le dice que se acercara al carro que iba el eunuco, y entonces le dice que el eunuco estaba leyendo la Escritura y dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentase con él, y el paisaje de la Escritura que leía era como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo tranquila. Dice, así no abrió su boca. Él dice, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondió el eunuco y le dijo a Felipe, te ruego que me diga de quién dice el profeta esto. O sea, ¿quién es el profeta que está leyendo? ¿Cuál es el libro? Isaías 53. Le dice Felipe, el eunuco, te ruego que me diga de quién está hablando el profeta Isaías en el capítulo 53. Y entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde la Escritura le anunció. ¿Qué dice Isaías en el verso 1? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a ciertas aguas y dijo el eunuco, aquí hay agua que impide que yo
sea bautizado. Y Felipe le dijo, si crees con todo el corazón al anuncio que se te está anunciando, si tú crees que Jesús es el enviado de Dios, el Mesías, puedes ser salvo. Amén. Amén, hermano ministro. Hay una parte, ¿verdad?, donde en una de las sinagogas Jesús está y también se sentó a leer con ellos y leyó Isaías 53. O sea, dando cumplimiento a lo que el profeta estaba hablando. Entonces dice el hermano ministro, hermano Dori, dice, mas él fue herido por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados, por darnos la paz. Hay un verso que dice, ¿verdad?, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. La gloria al Señor. Cayó sobre él el castigo y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces hay unos versos en Romanos, 1 Corintios, 1 Pedro y 1 Pedro 3, 18. ¿Verdad? Pedro habla también bien claro sobre esto, que dice, 1 Pedro 3, 18 dice, asimismo Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces, 1 Pedro 2, 24 dice, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Cuando hablamos del madero, estamos hablando del Gólgota, el lugar de la carabela, el lugar del sacrificio, el lugar de maldición. Él llegó hasta ese lugar para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por sus heridas habéis sido sanados. 1 Corintios 15:3 dice, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice Pablo, yo recibí esto y esto es lo que voy a enseñar, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿A cuáles Escrituras? Isaías 53. Romanos, dice Pablo otra vez, 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Sabes que no hay nada aquí en la tierra que nos justifique, solamente el sacrificio de Jesucristo a través de la cruz del Calvario para darnos vida a cada uno de nosotros. Eso es amén. Bendito el nombre de Jesús, aleluya. Pudieran verla en ese tiempo, decir y ver la debilidad, pero cuando está Dios Padre de por medio, esa debilidad se hace fuerte. Entonces nosotros tenemos que ver cómo Dios demostró en ese lugar, en ese sacrificio, todo el poder de Dios, ¿verdad? Que antes decíamos que cómo era que se iba a manifestar el brazo de Jehová. Ahí se manifestó en ese sacrificio. ¿Verdad? Yo pensaba cuando estaba haciendo este estudio, decía, es que esto es similar como cuando la luz brillante es cuando más brilla, es cuando todo está en oscuridad. Entonces así estaba pasando con Jesús en ese sacrificio. Cuando todo el mundo pudiera ver que aquello era totalmente contradictorio, la luz brilló por medio de ese sacrificio. Y hoy está brillando para nosotros, para que nosotros tengamos en nuestro parecer decir, wow, si Dios lo hizo por mí. Yo no me lo merezco. Entonces, aquellos que nos están escuchando, es tiempo ya de abrir los ojos. Bendito el nombre de Jesús. Nosotros lo que le estamos hablando y el evangelio que se está llevando es este Cristo crucificado. Como dice, ¿verdad? Predicando al Cristo crucificado. Pero ese sacrificio no quedó allí. No quedó allí. Después de esto hemos visto la gloria de Dios en diferentes ámbitos, en diferentes momentos, y cómo Él ha seguido manifestando su gloria en estos tiempos. Entonces tenemos que saber y entender que nosotros tenemos y debemos ser sacrificios vivos, que Dios nos los pide más adelante, que si seguimos leyendo, Dios nos pide que nosotros seamos sacrificios vivos. ¿Cómo? ¿Sacrificando qué? Esta carne. Pero a veces pensamos que es que nosotros nos vamos a tener que parar y nos van a tener que crucificar igual que Él en una cruz. No, lo que estamos sacrificando hoy día es la muerte de nuestra carne para que lo que es de espíritu se vivifique en nosotros. Amén. No, que el sacrificio de Jesús en Isaías 53, con el cumplimiento, ¿verdad? En el Nuevo Testamento Jesús dijo a sus discípulos,
el Hijo del Hombre va de acuerdo como está escrito, donde en el Antiguo Testamento los profetas hablaron acerca de los padecimientos de Cristo. Todo lo que vivió Cristo era porque estaba escrito, era la voluntad de Dios, de que Cristo entregara su vida por la humanidad, porque no había otra forma, otra manera del hombre ser salvo, sino a través del sacrificio de Jesús. En Isaías, en el capítulo 53, verso 8, dice, por cárcel y por juicio fue quitada su generación, dice, de su generación, ¿quién la contará? Pues, porque fue cortado de la tierra de los vivientes por la rebelión de mi pueblo. ¿Qué pueblo? Israel, los judíos. Por cárcel, dice que Jesús fue preso, tuvo Pilato, ¿verdad? Lo tuvo custodiado, ¿verdad? Pero también dice que se dispuso su muerte con los impíos. Junto a la cruz de Jesús habían 2 ladrones, y su sepultura, dice, entre ricos, porque después que Jesús lo bajan de aquella cruz, aquel madero, dice que José de Arimatea tenía un sepulcro nuevo que nadie lo había utilizado, y este hombre era pudiente, era hombre que tenía dinero, y ahí pusieron el cuerpo, ¿verdad?, de Jesús. Y esto está hablando, dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo y sujetarlo a padecimiento. O sea, fue el mismo Dios. Cuando hablamos de Jehová, estamos hablando de Dios el Padre. Esa fue la voluntad del Padre, quiso. Pero dice que iba a ser prosperado, dice lo que Jesús, la voluntad de Dios iba a ser prosperada en Jesús. Por eso Jesús dijo, yo he venido a hacer la voluntad del Padre. El Padre quiere que yo dé mi vida, que yo padezca, que yo sufra, pague este precio. Yo voy a hacer lo que el Padre me ha enviado. Gloria al Señor. Pero dice él que haría expiación por el pecado y vería linaje, y habla acerca de verá el fruto de la aflicción de su alma. O sea, cuando hablamos de linaje estamos hablando de ascendencia o descendencia de cualquier familia. El apóstol Pedro dice que nosotros somos linaje escogido, ese linaje que comienza desde Abraham, desde el Antiguo Testamento, y se cumple en Jesucristo, la simiente de Abraham, gloria al Señor, y se conecta. Y todo el que cree en el anuncio, todo el que cree en el evangelio, la buena nueva, se hace parte de ese linaje. Por eso dice, veremos el fruto, el resultado, porque hermana Dori, hermana ministro, sí, aunque haya gente que a través de los tiempos, ministro, no haya creído, hay gente que está creyendo en el evangelio. Sí. Entonces, ahí cuando se cree en el evangelio, somos parte de ese linaje escogido por Dios, gloria al Señor, ¿verdad? Y por eso que dice ahí, veremos el resultado, veremos el fruto de la aflicción de su alma. O sea, el sacrificio de Cristo, aunque haya gente que no quiera creer en él, no fue en vano, porque hay gente que está creyendo, aleluya, que a través de ese sacrificio, de lo que Isaías habló, de lo que iba a padecer Jesucristo, muchos iban a ser salvos. Sí, amén, gloria al Señor. El verso 6 de Isaías 53 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esto nos recuerda, ¿verdad?, cuando Jesús está en la cruz, que muchos del pueblo lo abandonan, aún los discípulos lo dejaron solo. El apóstol Pedro, capítulo 2, verso 25, dice, vosotros erais como ovejas descarriadas. Él fue uno que lo dejó. ¿Sí? Pedro fue uno que lo negó. Estaba hablando, ¿verdad? Ya Isaías lo profetiza, pero se cumple cuando Jesús está allí. Aún el mismo Pedro lo niega. Judas lo vende. O sea, el mismo pueblo, los que andaban con él. Entonces, Pedro dice, vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. O sea, Pedro dice, yo fui uno de esos que también me descarrié, yo fui uno de esos que le negué, pero hoy ha vuelto al obispo, el pastor de vuestras almas. Hermano ministro habló de los ministerios de Jesús, habló del sacerdocio, de profecía. ¿Y cuál fue el otro, hermano ministro? Rey. Pero también fue un pastor. Oh, claro que sí. Fue un pastor. Sigue siendo. Que dice la palabra, ¿verdad? Usted conoce el Salmo 23, cuando habla del buen pastor. Jesús en su ministerio hablando del buen pastor que su vida da por las ovejas. O sea, ¿qué enseñanza nos trae el maestro también con todo esto? Amén. Yo le dije que el tiempo se nos está acabando, que este tema
continuación, ¿verdad? Porque no hemos terminado todavía, estamos en el verso 6, 8, tocándolos así por encima. Entonces, mientras el hermano ministro está hablando, el Señor me trae a memoria Filipenses capítulo 2, donde dice el verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Oiga bien, que Jesús no era un extraterrestre como lo predican por ahí, ni un ovni, ni algo de otra cosa, no. Jesús, mira lo que dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Y por ahí dice que para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mire el trabajo que vino a hacer este siervo sufriente. Gracias. Y Pedro dice, se descarriaron todos, lo dejaron solo. Pero fíjate, para los descarriados todavía hay esperanza. Todavía el pastor y obispo de vuestras almas está dispuesto. Él fue desfigurado, hermano ministro, porque aun cuando él estaba, ¿verdad?, que resucita, todavía él tenía sus heridas. Eso es lo que registra la palabra. Tomás no quería creer. Jesús le dijo, ven acá para que meta tu mano. La evidencia. En la evidencia. Mira mis manos. Wow. Eso es tremendo, hermano. Pero como el Señor también le dijo a Tomás, Tomás, lo que está sucediendo hoy, hermano ministro, no seas incrédulo, sé creyente. Y la palabra, lamentablemente, el pueblo de Israel, hay muchos que no lo aceptan todavía como el Mesías que vino por María, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero gracias al Eterno y al Espíritu Santo que a nosotros nos ha convencido y nosotros sí lo confesamos como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, gloria al Señor. Yo termino con esto. Él habló de quebranto, el hermano José habló del quebranto y la palabra dice que él es experimentado en quebranto. Amén, Amén. Bendito el nombre de Jesús, aleluya. Y que dice en la palabra también, que dice que un corazón quebrantado y un espíritu contrito es el mejor sacrificio que un ser humano puede ofrecer, junto con la disposición del arrepentimiento por nuestros pecados, con el deseo de seguir y servir a Jesús. Eso es lo que necesita en estos tiempos la humanidad, que realmente, y créame, y le digo por experiencia propia, un corazón contrito y humillado jamás Dios lo va a despreciar. Y es vivir el ejemplo que Cristo nos dio en la cruz. Cuando eso hacemos, el Espíritu de Dios viene a hacer el cambio, la transformación real, porque esto no es de la noche a la mañana. Y si en este momento hay alguien que Dios le está hablando a través de esta palabra y quiere pedir oración o quiere entregarse al Señor en el mismo lugar donde está y quiere decir, yo acepto ese sacrificio, yo creo en ese sacrificio, yo creo en ese Jesús que se hizo poco, pero terminó siendo mucho. Heme aquí, envíame a mí, como dice la palabra. Así que no se cohíba de hacerlo, que se entregue por completo, porque para eso, ¿verdad? Está la palabra del Señor, para entenderla, pero también para ponerla por obra. Atesorar lo que Dios nos está dando hoy. Hoy es un mensaje tremendo. Amén. Nuestro hermano José, y que Dios le bendiga. Dice Isaías 53, verso 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Jesús quedó satisfecho con lo que hizo en la cruz del Calvario. Murió y al tercer día resucitó. Dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Justificará. Romanos capítulo 5, el verso 1 dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de que hemos sido declarados justos a través del sacrificio de Jesús. Lo que hemos creído en este anuncio que se está anunciando a través del
el Evangelio, que son buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Para todo aquel que cree que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y cuando vemos a Jesús, Dios mismo le da a Jesús un nombre que es sobre todo nombre. El ministro, para terminar, habló acerca, ¿verdad?, de la exaltación de Jesús. Hay apóstoles, pero cuando usted lee la Biblia dice que Jesús es el apóstol de apóstoles. Cuando usted lee la Escritura, Jesús es el obispo de obispos, el pastor de pastores, el rey de reyes y señor de señores. Usted sigue leyendo la Biblia y busca entre los muertos. Hubo gente que Jesús resucitó, pero murieron y no volvieron a resucitar. Cristo murió, resucitó, y la muerte ya no puede, señora, sobre él, para que él tenga la primicia en todo. Hay una exaltación en lo que ese sacrificio que hizo Jesús en obediencia al Padre. Y no solamente que, aunque muchos lo quieran rechazar, el mismo Dios, el mismo Padre y el Espíritu Santo son los que dan testimonio. Y Juan, testigo de Jesús en las epístolas, en la primera epístola, dice que el testimonio de dos hombres es válido, y aparece del Antiguo Testamento, donde el mismo Dios establece que el testimonio, para ser válido, tiene que ser más de una persona, 2 o 3 personas. Pero Juan dice que el testimonio es válido porque ellos dan testimonio, porque ellos estuvieron con él, le tocaron, lo oyeron y le vieron, pero Dios Padre da testimonio de su Hijo. Gloria al Señor. Y el que no cree en ese sacrificio, dice Juan, que hace a Dios mentiroso. Mire lo que está diciendo, porque es el mismo Dios que dice: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, a él hoy. Eso es amén. Amén, gloria al Señor. Voy a terminar con un verso, Dios me le bendiga. Amén. En Mateo 2:6 dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Amén. Hablando de ese pastor, gloria al Señor. El miércoles que viene, pues vamos a estar la continuación. Ahí faltan versos todavía por, ¿verdad?, por exprimir. Gloria al Señor Todopoderoso, que vamos a estar por allí, ¿verdad? Gloria al Señor. Y esperando, ¿verdad?, que yo sé que esto es un tema que es de gran bendición para mis hermanos. Gloria al Señor. Y cuando meditamos en el sufrimiento de Cristo, pero en la segunda parte usted va a ver la gloria de Dios, sentado Jesús en la diestra del Padre, intercediendo por nosotros en el día de hoy. Que eso no lo tocamos, ¿verdad? Eso lo vamos a dejar para el miércoles que viene. Así que Dios me le bendiga. Gracias a los ministros, a estos profetas hermosos que el Señor me ha puesto. Fíjate, yo ahorita hace poco se me saltan las lágrimas. Ustedes no están pendientes de esos detalles, pero yo sí, gloria al Señor. Y es que Dios es detallista con mi vida, gloria al Señor. Algo que Él me dio en Ecuador, lo he visto desarrollándose y creciendo, gloria al Señor Todopoderoso. Y veo, ¿verdad?, cómo el Señor pues pone a gente, hermanos en la fe, a trabajar, y a otros orar por esto, gloria al Señor. Y hoy en día pues tenemos el logo, gloria al Señor, tenemos las camisas. Gracias a Dios, gracias a su amor, ¿verdad?, para nosotros poder seguir ministrando, ¿verdad?, esta palabra poderosa a través de su Espíritu Santo. Así que vamos a estar orando, gloria al Señor. Vamos a orar con nuestra hermana Doris. Amén. Nos despida en oración, gloria al Señor. Compartan la transmisión, bendito el nombre de Jesús. Gloria a que Dios. Hay más vidas que yo sé que necesitan escuchar esta palabra, amén. Y le damos gracias al Padre. Gracias, Señor, Padre, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Venimos delante de ti como siempre, en ese nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo, por el cual hoy, poderoso Dios, tenemos esa redención, Padre, y ese perdón de nuestros pecados. Gracias, Padre, por ese sacrificio tan hermoso que tú hiciste en esa cruz del Calvario, evento sin igual que nadie va a poder superar jamás. Gracias, poderoso Dios, por tanto amor demostrado en esa cruz. Gracias, Señor Padre, porque yo sé que tú tienes dignos y maravillosos planes, Padre, para con tu iglesia. Bendice mis hermanos en Cristo, mis hermanos en la fe, a todo aquel que ha estado escuchando esta transmisión, y bendice, poderoso Dios, de una manera especial, que aún terminando esta transmisión, Padre, tú sigas ministrando las vidas de cada uno de los que han escuchado. Oh poderoso Dios, Padre, en ti estamos confiados de que estas palabras hacen el efecto por el cual ha sido enviada, Señor. Padre, gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Amén. Gloria al Señor. Que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros esta hermosa noche. Como dijo nuestra hermana Tori, ¿verdad? Comparta este mensaje con otros hermanos, que sea de gran bendición. Así que la paz de Dios sea con todos. En el nombre del Señor. Amén. Amén, Nos despedimos. Y gracias a Dios Todopoderoso. Alabados a Dios.